La filosofía islámica, o filosofía árabe, es un vasto campo de pensamiento que se desarrolló en el mundo islámico a partir del siglo VIII, combinando la herencia griega con las enseñanzas del Islam. Se caracteriza por tres ramas principales: la falsafa, filosofía secular; el kalam, teología; y el tasawwuf, misticismo. Evolución y características clave. Herencia griega. La filosofía islámica floreció al traducir y estudiar obras de filósofos griegos como Aristóteles y Platón. La falsafa se refiere a la filosofía secular, influenciada por la filosofía griega, que buscaba integrar la razón con la fe. El kalam, la teología islámica, que se enfocaba en la interpretación y defensa de las enseñanzas coránicas, a menudo en diálogo con otras religiones y sistemas filosóficos. El tasawwuf, el misticismo islámico, que se centraba en la búsqueda de la experiencia directa de lo divino a través de la introspección y la práctica espiritual. Desarrollo de la lógica. Los filósofos islámicos hicieron importantes contribuciones a la lógica formal, expandiendo y refinando los sistemas lógicos de Aristóteles. Ética islámica. Desarrollaron un sistema ético basado en el Corán y las Sharie, que integraba la razón con las enseñanzas religiosas. Relevancia para Occidente. La filosofía islámica jugó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento griego a Europa, influyendo en el renacimiento filosófico cristiano. Figuras destacadas. Al-Kindi, considerado el iniciador de la filosofía árabe, conocido por sus traducciones y comentarios sobre obras griegas. Al-Farabi, un filósofo sufí que intentó armonizar a Aristóteles con el neoplatonismo. Avicena, un renombrado filósofo y médico, cuyas obras influyeron profundamente en la filosofía medieval occidental y desarrolló la lógica aviceniana. Averroes, un filósofo y médico andalusí, conocido por sus comentarios sobre Aristóteles y sus esfuerzos por reconciliar la filosofía con la religión. La filosofía islámica es un campo rico y complejo, que continúa siendo estudiado y apreciado por su contribución a la historia del pensamiento. La filosofía islámica es filosofía surgida de la tradición islámica. Incluye el conjunto de ideas relacionadas con la vida, el universo, la ética, la sociedad y demás cuestiones fundamentales vinculadas al mundo islámico. Dos términos usados tradicionalmente en el mundo islámico son traducidos a veces como filosofía, falsafa, lit, filosofía, que se refiere a la filosofía en su sentido tradicional así como a la lógica, la matemática y la física, y kelame, lit, habla, que se refiere a una forma racionalista de teología escolástica islámica, que incluye las escuelas Maturidiyya, Ash'ariyya y Mu'tazila. La filosofía islámica temprana tuvo inicio con Al-Kindi en el siglo II del calendario musulmán, comienzos del siglo IX d.C., y terminó con Ibn Rushd, Averroes, siglo V d.H., finales del siglo XII d.C., coincidiendo ampliamente con la Edad de Oro del Islam. La muerte de Averroes marcó de manera efectiva el final de una disciplina particular de filosofía islámica llamada usualmente la escuela peripatética islámica, y la actividad filosófica tuvo un importante declive en países islámicos occidentales tales como la Iberia islámica y el norte de África. La filosofía islámica persistió por mucho más tiempo en países islámicos orientales, en particular la Persia safávida, y los imperios otomano y mogol, donde varias escuelas filosóficas siguieron floreciendo: el avicenismo, el averroísmo, el iluminacionismo, filosofía mística, teosofía trascendente y filosofía de Isfahán. Ibn Khaldún, en su Muqaddima, hizo contribuciones importantes a la filosofía de la historia. Interés en la filosofía islámica revivió durante el movimiento al-Nahda, despertar, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y continúa hasta la actualidad. La tradición islámica actual combina algunos pensamientos del neoplatonismo y del aristotelismo con otros conceptos que fueron insertados mediante el desarrollo del Islam. Ciertos filósofos de peso como el árabe Al-Kindi y los persas Al-Farabi y Avicena, así como Ibn Tufayl y Averroes, originarios de la península ibérica, precisaron algunas interpretaciones de Aristóteles que fueron después absorbidas por los intelectuales judíos y cristianos. La historia de la filosofía islámica contiene ejemplos significativos de otros filósofos que abordaron un gran número de cuestiones que terminaron por influenciar al escolasticismo medieval de Europa. Entre ellos se encuentran Al-Ghazali y Male Sadra. Los musulmanes, y en menor medida los cristianos y los judíos, contribuyeron con el folclore arábigo y se distanciaron entre sí de acuerdo a sus dogmas filosóficos más que por sus doctrinas religiosas. Cuando los pueblos árabe y bereber llegaron a la península ibérica,
la literatura filosófica arábiga fue traducida a los idiomas hebreo y latín, contribuyendo al desarrollo de la filosofía europea. La filosofía islámica tuvo un gran impacto en la Europa cristiana, donde traducciones al latín de textos filosóficos en árabe llevaron a la transformación de casi todas las disciplinas filosóficas en el mundo latino medieval, con una influencia particularmente fuerte de filósofos musulmanes en la filosofía natural, la psicología y la metafísica. Los filósofos islámicos desarrollaron un sistema ético basado no solo en la ética racional, sino también en las enseñanzas específicas del Corán. En la ética islámica, la voluntad divina no aparece de una manera abstracta, sino en mandatos concretos contenidos en la ley sagrada o sharia. La metafísica, por otra parte, nunca está divorciada de la ética y del aspecto práctico de la religión, en el sentido de que, en cuanto a Kika, es la dimensión interior de esta misma sharia que determina la vida y la conducta del hombre sobre la tierra. La filosofía islámica es una corriente de pensamiento desarrollada en el mundo islámico, especialmente entre los siglos 8 y 13, que buscó integrar la razón, filosofía griega, en especial la de Aristóteles y Platón, con las enseñanzas del Islam. Tuvo un impacto profundo no solo en el pensamiento musulmán, sino también en el cristiano y judío de la Edad Media, e incluso en la filosofía occidental posterior. ¿Qué es la filosofía islámica? Es el estudio racional de los temas fundamentales del ser humano, Dios, el alma, el conocimiento, el universo y la ética desde una perspectiva influenciada por el Islam y la filosofía griega. Fue desarrollada por pensadores como Avicena, Ibn Sina, Averroes, Ibn Rushd, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Ghazali, Suhrawardi, entre otros. ¿De qué trata la filosofía islámica? Trata sobre la existencia de Dios y sus atributos, el alma humana y su inmortalidad, la relación entre fe y razón, la ética y el bien humano, el conocimiento verdadero y su origen, el orden del universo y sus leyes. Corazón Rojo, ¿cómo ayudó al ser humano? Unió la fe con la razón, mostró que es posible creer en Dios y al mismo tiempo usar la lógica y la ciencia. Desarrolló el pensamiento científico, inspiró avances en medicina, astronomía, matemáticas, óptica, etc. Fomentó el conocimiento como camino espiritual. El saber no solo era útil, sino un medio para acercarse a Dios. Promovió la dignidad del ser humano. Defendió la libertad intelectual y la capacidad racional del ser humano como regalo divino. ¿Fue poderosa? ¿Por qué? Sí, fue muy poderosa por varias razones: influencia cultural y científica. Tradujo y conservó el saber griego, Aristóteles, Platón, Hipócrates, y lo transmitió a Europa. Fundó grandes centros de saber como la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Influencia filosófica. Inspiró a grandes filósofos cristianos como Tomás de Aquino y judíos como Maimónides. A través de Averroes, influyó en el Renacimiento y en el pensamiento laico europeo. Profundidad espiritual. Enriqueció el Islam con interpretaciones filosóficas profundas sobre Dios, la creación y el alma. ¿Por qué ayudó al ser humano? Porque la filosofía islámica tenía un fin ético y espiritual: ayudar a la persona a comprender su papel en el universo, a vivir con sabiduría y a alcanzar la verdad, la justicia y la cercanía con Dios. Para los filósofos islámicos, comprender la realidad era una forma de acercarse a lo divino. En palabras de Avicena, mayor que la verdad es la luz que ilumina tanto la fe como la razón. La filosofía islámica, como cualquier corriente de pensamiento poderosa, no es buena ni mala en sí misma. Todo depende de cómo fue usada y con qué intenciones. Sin embargo, en su esencia, fue una herramienta positiva que buscó elevar el pensamiento humano, armonizar fe y razón, y mejorar la vida espiritual y social de las personas. ¿Marca de verificación gruesa blanca fue buena? ¿Por qué? Marca de verificación gruesa sí, en muchos aspectos fue muy buena, porque fomentó la razón y el pensamiento crítico. Enseñó a reflexionar, a argumentar, a buscar la verdad más allá de la tradición ciega. Inspiró avances científicos y culturales. Se usó para desarrollar la medicina, la astronomía, las matemáticas, la lógica y más. Defendió la dignidad humana. Algunos filósofos como Avicena y Averroes decían que el ser humano tiene un alma racional y digna, capaz de conocer a Dios y el universo. Conectó culturas. Fue puente entre el pensamiento griego, islámico, judío y cristiano. Calavera y huesos cruzados, ¿se usó para el mal? ¿Cómo y por qué?
Símbolo de peligro. Aunque la filosofía islámica no fue creada para el mal, en algunos momentos se usaron partes de su pensamiento para justificar cosas cuestionables, como censura o persecución de pensadores. Algunos usaron argumentos religiosos para atacar a filósofos, como hizo Al-Ghazali, quien escribió contra los filósofos racionalistas, aunque también era un pensador profundo. Prohibido pasar resultado, a veces, se impuso el dogma sobre la razón, justificación del poder político o imperial. Algunas ideas filosóficas fueron usadas por califas o líderes para legitimar su autoridad, afirmando que gobernaban por mandato divino o por sabiduría superior. Discriminación de grupos. En ciertos casos, interpretaciones filosóficas se usaron para afirmar la superioridad de un grupo sobre otro, por ejemplo, entre religiones o sectas. Mayor que, pero ojo, en estos casos, no fue la filosofía islámica en sí, sino la manipulación de su contenido lo que llevó a esos usos negativos. Se usó para el bien, ¿cómo y por qué? Marca de verificación gruesa blanca sí, fue usada para el bien de muchas formas, educación y ciencia. En lugares como Bagdad, Córdoba o El Cairo, la filosofía islámica inspiró la creación de escuelas, hospitales, observatorios astronómicos y bibliotecas. Diálogo entre religiones. Averroes, por ejemplo, promovió el respeto entre musulmanes, cristianos y judíos. Creía que todos buscaban la misma verdad desde caminos distintos. Libertad interior. La filosofía ayudó a muchas personas a liberarse del miedo a lo desconocido o a lo impuesto, buscando una relación más racional y amorosa con Dios. Ética y justicia. Se usó para reflexionar sobre cómo debe ser un buen gobernante, cómo debe tratarse al prójimo, y qué significa vivir una vida virtuosa. Conclusión. ¿Fue buena? Marca de verificación gruesa blanca sí, por fomentar la razón, el conocimiento y la fe profunda. ¿Fue usada para el mal? Símbolo de peligro a veces, sí, cuando fue manipulada para censura, poder o exclusión. ¿Fue usada para el bien? Marca de verificación gruesa blanca sí, cuando promovió la educación, la ética, la libertad y la unidad. Datos curiosos de la filosofía islámica. Tradujeron a Aristóteles antes que Europa. Los filósofos islámicos tradujeron las obras de Aristóteles, Platón y otros griegos del griego al árabe siglos antes que en Europa. Bagdad fue la capital del conocimiento. En el siglo IX, el califa Al-Ma'mún fundó la Casa de la Sabiduría, Ba'at-al-Iqwa, en Bagdad, un centro de estudio que reunía a filósofos, científicos y traductores. Avicena fue médico y filósofo. Ibn Sina, Avicena, escribió libros de filosofía y también de medicina. Su obra El Canon de la Medicina fue usada en universidades europeas hasta el siglo XVII. Los musulmanes conservaron el saber griego. Mientras Europa vivía la Edad Media, los filósofos islámicos protegieron, comentaron y ampliaron la filosofía griega. Báscula, fe y razón no eran enemigas. Muchos filósofos islámicos creían que la fe y la razón no se contradecían, sino que se complementaban. Una idea adelantada a su tiempo. Averroes influyó en el Renacimiento. Ibn Rushd, Averroes, fue tan influyente en Europa que lo llamaron el comentador. Sus ideas inspiraron a pensadores como Tomás de Aquino y ayudaron al renacer de la filosofía en Occidente. Fueron censurados por ser demasiado racionales. Algunos filósofos como Avicena y Averroes fueron criticados por usar demasiado la razón y ponerla por encima de la revelación. Algunos religiosos los consideraban peligrosos. Al-Farabi hablaba de la felicidad como fin supremo. Creía que el objetivo de la filosofía era ayudar al ser humano a ser feliz y vivir en armonía con los demás. Hay filósofos místicos. No toda la filosofía islámica es racionalista. Suhrawardi, por ejemplo, creó una escuela filosófica llamada iluminacionismo, que une la razón con la experiencia mística. Impulsaron el método científico. Aunque no lo llamaban así, muchos pensadores islámicos defendían la observación, la lógica y la experimentación como caminos para llegar a la verdad. Usaban la filosofía para explicar la naturaleza. La filosofía islámica ayudó a entender la física, la biología, la medicina y la astronomía desde una perspectiva lógica y teológica. Mano escribiendo. Los filósofos eran también poetas. Muchos de ellos, como Avicena o Al-Ghazali, escribieron en prosa y verso para transmitir ideas profundas de forma más bella. Creían que el universo tenía un orden racional. Dios no creó el mundo de forma caótica, sino con leyes naturales y lógicas que el ser humano podía descubrir. Algunos filósofos mezclaban Corán y lógica. Creaban argumentos racionales basados en la interpretación del Corán, usando herramientas filosóficas como la lógica aristotélica.
debatían públicamente. Los filósofos solían reunirse en círculos de discusión en las mezquites, bibliotecas y palacios. El debate era visto como un acto de sabiduría. La filosofía islámica también influyó en el arte. El arte islámico muchas veces refleja ideas filosóficas, como el equilibrio, la unidad y la armonía. Se practicaba en contextos muy diversos. Hubo filosofía islámica en España, Al-Ándalus, Persia, Egipto, Irak, Siria, cada región con su estilo. Báscula hablaban de política y justicia. Al-Farabi y otros trataron sobre el gobierno ideal, la ley, la justicia y el papel del líder como guía moral. Fue una filosofía global. No solo influyó en el mundo islámico, sino también en el pensamiento judío, como Maimónides, y en el cristianismo medieval. Buscaban unir razón, ética y espiritualidad. La filosofía islámica no era solo teoría, buscaba transformar al ser humano para que viva una vida sabia, justa y cercana a Dios. Sí, la filosofía islámica fue duramente criticada en varios momentos de la historia del mundo islámico. Estas críticas provinieron principalmente de sectores religiosos más tradicionales que veían la razón como una amenaza a la fe, y también de filósofos que rechazaban el exceso de racionalismo o ciertas influencias externas como la griega. Espadas cruzadas. ¿Fue criticada la filosofía islámica? Marca de verificación gruesa blanca. Sí, fue muy criticada, sobre todo entre los siglos XI y XII, cuando algunos pensadores consideraron que la filosofía podía debilitar la fe religiosa, contradecir las enseñanzas del Corán, introducir ideas ajenas al Islam, como las griegas, promover la duda y el pensamiento libre en exceso. ¿Cómo fue criticada? Con libros en contra de la filosofía. El caso más famoso es el de Al-Ghazali, quien escribió una obra llamada Mayor que Tafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos. En ella acusaba a filósofos como Avicena y Al-Farabi de negar la resurrección del cuerpo, decir que Dios no conoce los detalles del mundo, contradecir el Corán. Al-Ghazali los consideró infieles en algunos puntos y dijo que se desviaban del Islam verdadero. Rechazo institucional. En algunas épocas, las autoridades religiosas o políticos más conservadores prohibieron ciertas enseñanzas filosóficas en las madrasas, escuelas. Persiguieron a algunos pensadores. Destruyeron o censuraron libros. Espadas cruzadas. Refutaciones entre filósofos. El rechazo no fue solo religioso. Por ejemplo, Ibn Rushd, Averroes, escribió una obra llamada Tafut al-Tafut, la incoherencia de la incoherencia, para defender la filosofía y refutar a Al-Ghazali. Así hubo diálogos, críticas y contracríticas entre grandes pensadores, lo que enriqueció el debate intelectual. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué fue criticada? Por temor a que debilitara la fe. Muchos temían que el uso excesivo de la razón llevara a cuestionar el Corán, a Dios o los milagros. Por adoptar ideas no islámicas. Algunos decían que los filósofos dependían demasiado de Aristóteles y Platón, y no del Corán ni del profeta. Báscula por tratar temas prohibidos, como el origen del universo, la eternidad del alma, o si Dios conoce los detalles del mundo físico. Estos temas eran delicados teológicamente, por considerar la filosofía elitista. Algunos pensaban que los filósofos se sentían superiores al resto de los creyentes, usando palabras complicadas y alejándose de la gente común. ¿Fue la crítica el fin de la filosofía islámica? No completamente, pero sí, disminuyó su fuerza en el mundo islámico después del siglo XII. Muchos pensadores pasaron a escribir más sobre teología, mística o derecho islámico que sobre filosofía racional. Aún así, su legado siguió vivo, en el pensamiento de Averroes, en la filosofía judía, Maimónides, en la escolástica cristiana, Tomás de Aquino, y hoy está siendo redescubierta y revalorizada. Historia de la filosofía islámica. Origen y nacimiento, siglo VIII-IX. La filosofía islámica nació cuando el mundo musulmán, en expansión, entró en contacto con la sabiduría griega, persa e india, especialmente con las obras de Aristóteles, Platón, Plotino y otros autores traducidos al árabe. Contexto clave: Califato Abasí, Bagdad. Casa de la Sabiduría, Batálica, centro de traducción y pensamiento fundado en el siglo IX. Objetivo: unir la razón griega con la fe islámica, buscar la verdad usando el intelecto y la revelación. Época de oro de la filosofía islámica, siglo X-XI. Durante este periodo, florecieron grandes filósofos que construyeron sistemas racionales muy avanzados. Principales figuras. Marca de verificación gruesa blanca. Al-Kindi, siglo IX, llamado el filósofo de los árabes.
Introdujo el pensamiento griego en el Islam. Defendió que la razón ayuda a comprender la fe. Marca de verificación gruesa blanca Al-Farabi, siglo X. Buscó unir a Platón, Aristóteles y el Islam. Imaginó una sociedad ideal gobernada por un sabio profeta. Creía que la felicidad era el fin último del ser humano. Marca de verificación gruesa blanca Avicena, Ibn Sina, siglo XI. Fue médico, filósofo y científico. Su obra más famosa, Libro de la Curación, desarrolló una metafísica profunda, el ser necesario, Dios, y el ser posible, lo creado. Influenció a Europa medieval durante siglos. Crítica a la filosofía, siglo XI, XII. En esta etapa, la filosofía islámica fue duramente cuestionada, especialmente por pensadores religiosos. Al-Ghazali escribió La incoherencia de los filósofos. Atacó a Avicena y Al-Farabi por poner la razón por encima de la revelación. Dijo que ciertas ideas filosóficas contradecían el Corán. Dio paso a una etapa más espiritual y mística, sufismo. Defensa de la filosofía, siglo XII. Averroes, Ibn Rushd, filósofo andalusí, Córdoba, siglo XII. Escribió La incoherencia de la incoherencia, para defender a los filósofos. Dijo que la razón y la fe no se contradicen. Afirmó que la filosofía era una obligación para quienes pueden comprenderla. Fue el gran defensor de Aristóteles en el mundo islámico y europeo. Círculo negro mediano declive en el mundo islámico, siglo XIII en adelante. Después de Averroes, la filosofía racional perdió fuerza en el Islam, por varias razones. Mayor poder de los sectores religiosos tradicionales. Caída de Bagdad en 1258, invasión mongola. Reemplazo de la filosofía por la teología, Kalam, y el sufismo. Censura o marginación de textos filosóficos en algunas regiones. Filosofía mística y tardía, siglos XIII, XVIII. Aunque disminuyó el racionalismo, surgieron filósofos más espirituales o místicos. Destello Suhrawardi fundó el iluminacionismo, filosofía basada en la luz como símbolo del conocimiento y de Dios. Destellos Male Sadra, Irán, siglo XVII. Combinó razón, revelación y misticismo. Su obra, La sabiduría trascendental, es uno de los últimos grandes sistemas filosóficos islámicos. Renacimiento y revaloración, siglo XIX, XXI. En los siglos modernos y contemporáneos, muchos intelectuales musulmanes comenzaron a recuperar el legado filosófico olvidado. Se busca dialogar entre Islam, ciencia y modernidad. En universidades del mundo árabe, Irán, Turquía y Occidente se estudia nuevamente a Avicena, Averroes y otros. Legado global. Fue puente entre Oriente y Occidente. Conservó y transmitió el pensamiento griego. Inspiró al pensamiento cristiano y judío medieval. Contribuyó al nacimiento del Renacimiento europeo. Etapa características. Siglo VIII-IX nace al traducir la filosofía griega. Siglo X-XI época dorada, Al-Farabi, Avicena. Siglo XI-XII críticas, Al-Ghazali. Siglo XII defensa, Averroes. Siglo XIII y declive y paso al misticismo. Siglo XIX-XXI renacimiento y estudio moderno.